Hola Arturo, muchas gracias por conceder esta entrevista por elsocialismo.net. Queríamos hablar contigo de los sucesos del 3 de marzo, que fuiste un testigo excepcional. Bueno, en esta ciudad hay muchos testigos excepcionales. De hecho, antes de entrevistarte, he visto un vecino de aquí del barrio que también había vivido esos acontecimientos y además había trabajado en forjas y, bueno, pues un trabajador, y me ha contado algunas historias. Pero tú fuiste un testigo privilegiado y, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es muy general, pero yo creo que es ¿qué significó el 3 de marzo como una pincelada general, ¿no? ¿Qué es lo que significa para ti aquellos acontecimientos que fueron de una importancia tal que en el resto del Estado los conocemos? Y si los conocemos es porque alguna importancia debieron de tener, ¿no? Bueno, el 3 de marzo, más allá del drama que representa el asesinato y todos los heridos, el asesinato de 5 trabajadores y todos los heridos graves que hubo, es el precio que hubo que pagar por una lucha que mantuvimos de poder a poder con la patronal como clase trabajadora en un contexto muy jodido, porque era el contexto de la dictadura, que duró 2 meses, que conllevó despidos, conllevó detenidos, conllevó apaleamientos, y al final la cortaron porque en un momento determinado tuvieron miedo de que esto pudiera ir más allá de meramente la provincia. Entonces fue un revulsivo, porque aquí digamos que esta es una provincia donde se había industrializado muy poco tiempo, a partir de los años 60, donde había mucho clericalismo en su época y donde digamos que era una provincia relativamente conservadora. Entonces el nivel de conciencia de la clase trabajadora y conciencia anti franquista era muy bajo en relación con Vizcaya y con Guipúzcoa. Eso es el primer elemento importante, un revulsivo. El segundo elemento importante es que la historia de lo que fue el paso de la dictadura a la democracia la han escrito, como suele ocurrir, las élites, y por lo tanto han tapado, han invisibilizado el que fue la clase trabajadora y la lucha de la clase trabajadora el motor fundamental que obligó, entre otras cosas, al capital a intentar pasar a un sistema distinto porque eran incapaces de frenar las luchas, buena parte de ellas conllevaban un incremento de sus costos y después hablaremos un poco de la crisis que había en el 76 y ellos tenían necesidad de parar de frenar eso. Entonces, la lucha de Vitoria durante 2 meses, por las circunstancias, por las características, por el momento, fueron un factor esencial para frenar y para modificar la reforma que estaba intentando vender Areiza y Fraga en el conjunto de Europa, la reforma del franquismo sin Franco, que era una reforma muy limitada. Entonces digamos que la lucha de Vitoria obligó a el poder franquista a ir mucho más lejos de lo que ellos tenían previsto inicialmente. El tema del revulsivo para lo que era la clase trabajadora de Vitoria se vio con posterioridad. Bueno, para empezar, hubo 100.000 personas en el funeral de Vitoria, pero hubo más de medio millón de trabajadores en huelga, en la huelga que se convocó el día 8, creo que fue, como respuesta a la matanza del 3 de marzo. Y a partir de ahí, la participación de la clase trabajadora de Vitoria se situó al nivel, digamos, de las respuestas que había en Guipúzcoa o en Vizcaya. Hay que tener en cuenta que Vizcaya, por la industrialización y todo en fin, todas las empresas más grandes, más importantes, la Naval, Balco Ilco, todas, astilleros, tenían toda una experiencia y toda una tradición de lucha. Guipúzcoa también, porque está cerca de la frontera y la revolución, o por lo menos los acontecimientos en Francia y en París en el año 78 llegaron muy rápidamente a Guipúzcoa, porque Guipúzcoa también tenía toda una experiencia de lucha. Y bueno, aparte de la huelga de bandas que fue en Vizcaya, que fue una huelga excepcional, en Guipúzcoa hubo cantidad de huelgas y hubo una lucha muy dura contra la dictadura. Entonces nos situamos a ese nivel. Yo diría que esos fueron las dos características, lo que significó la lucha, elevación de esto, y luego también fue una lucha directa en un contexto muy difícil. ¿Por qué? Pues porque la huelga era considerada sedición en el Código Penal. No había ningún tipo de libertades, ni manifestación ni nada. Entonces, mantener una lucha
Y yo digo de poder a poder porque ten en cuenta que las empresas más importantes de Vitoria-Gasteiz estaban involucradas en el conflicto, estaban Forjas Alavesas. La vinculación entre el poder económico y el poder político era tremenda entonces. Por ejemplo, el Lejarreta, que era el diputado general en aquella época, tenía acciones dentro de Forjas y era asesor de Forjas Alavesas. Forjas, Megosa, Aranzábal también, donde estaba involucrado el PNV. Entonces, todas estas empresas presionaron muy fuertemente como clase social y fueron a Madrid, fueron a todos los lados para que aquí se cortara este proceso, para que hubiera mano dura. Más luego había un sindicato vertical, no había libertad sindical. Y en Vitoria y en Gasteiz, en esa lucha que implicó a todo el pueblo de Vitoria, había una serie de características de las reivindicaciones que digamos que radicalizaron el conflicto y elevaron el nivel de conciencia más allá de la lucha económica, más allá de la lucha antifranquista, incluso hasta el punto de plantear en qué sociedad estábamos, cuál era el papel de los medios de comunicación, cuál era el papel del ejército, cuál era el papel de la policía, cuál era el papel de la clase empresarial, cómo realmente todo el sistema estaba respondiendo a los intereses de clase que tenía el capitalismo en nuestro país. Y desde esa perspectiva, las características de la lucha nuestra en la primera, elegir representantes directamente en las asambleas y decir no aceptamos el sindicato vertical y exigimos como uno de los primeros puntos de nuestras reivindicaciones que se acepten nuestros representantes elegidos directamente, ya no solamente nos enfrentaban con la clase capitalista, nos enfrentaban con todo el tinglao que habían montado, ¿me entiendes?, de represión y de que los sindicatos, un solo sindicato donde los intereses de clase debían conciliarse y no sé qué, no se aguanta. Es decir, explotó todo el sistema franquista, se vio confrontado, explotó el sistema, el capitalismo, en el sentido de que la confrontación era directa. Y entonces yo pienso que ese fue un elemento tan importante de esta lucha. Lo cojo por donde lo has dejado, porque una cosa que nos interesaba comentar, ¿no? Porque, claro, muchas veces lo que llega, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido pues, ciertas piezas de documental que sí que se han echado en las televisiones estatales. Entonces, bueno, la gente sí que conoce, pero igual no conoce del todo el grado de organización, ¿no? Que era un poco por donde ibas tú, cómo el movimiento obrero se organiza al margen del sindicato vertical con representación directa, porque eso puede chocar hoy mucho en la visión, porque hoy ni siquiera se da ese proceso, o sea, ese grado de autoorganización de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo era ese proceso, ¿no? Porque a ver si soy capaz de hilar un poquito el tema. O sea, la situación en aquella época, en lo que eran las vanguardias obreras, estaba muy politizada en el sentido de que había mucha conciencia política de la necesidad de ir más allá del capitalismo y de ir más allá del franquismo y más allá del capitalismo. Incluso ahora que se va a celebrar el 50 aniversario del Congreso de Suresnes, el programa del Partido Socialista, que nosotros estábamos en aquella época entonces, era un programa relativamente revolucionario. Es decir, donde se pedía un programa mínimo, donde se pedía la nacionalización de la banca, donde se pedía la nacionalización de los recursos fundamentales para poder planificarlos en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad. Entonces, la dirigencia, por decirlo de alguna manera, aunque nosotros nos organizamos como coordinadora de comisiones representativas y en la coordinadora solo podían estar personas que, independientemente de que tuvieran una conciencia política, representaran a una empresa o a unos trabajadores que estuvieran en huelga, claro, es inevitable que las personas que estábamos en las comisiones representativas tuviéramos una conciencia política e incluso que estuviéramos organizados en la clandestinidad, aunque no hubiera libertad. Entonces, en aquel momento, cuando hay unos precedentes que son importantes también, las cosas no surgen de la noche a la mañana, hay una preparación y hay una experiencia, y esa preparación, esa experiencia acumula y se expresa en un momento determinado. Aquí habíamos tenido la huelga de Michelin en el año 72, una fábrica de casi 5.000 trabajadores, que fue muy importante. El fracaso en el sentido de la experiencia que conllevó esa lucha, que fue más de un mes de huelga y fue muy dura y fue muy reprimida, con los enlaces y jurados, porque al final los enlaces y jurados que estaban dentro del sindicato vertical fallaron y tomaron una decisión sin ir a la asamblea. Y por lo tanto había una experiencia en fábricas importantes de Vitoria,
como eran explotaciones, fábricas donde, por cierto, había trabajadores que habían venido, porque era una industria, una parte de la cual había venido de Guipúzcoa, y trabajadores que tenían su experiencia, igual que trabajadores que habían venido de Europa, habían conocido la situación en Europa, el sindicalismo en Europa, y tenían una conciencia de clase aquí. Entonces, aquí, en el momento en que fuimos a la huelga, la primera fábrica fue Forjas en enero, en ese momento lo que te hacían directamente era un lockout, era un cierre patronal, y te dejaban en la calle. Es decir, no tiene nada que ver con la situación que pueda haber ahora. Allí directamente cerraban la empresa, estabas en la calle. Entonces, el momento en que estabas en la calle, la única posibilidad de coordinarte era hacer asambleas. Y hacer asambleas además diarias, porque cada día había piquetes en las puertas de la fábrica y había experiencias que había que poner en común. Incluso había también a veces reuniones con la empresa, que ahí había un punto central. La comisión representativa no negociaba nada con la empresa, planteaba a la empresa cuáles eran las reivindicaciones, pedía una respuesta y llevaba la respuesta a la asamblea para el debate. Entonces, una vez que se cerraba la empresa, la asamblea era el núcleo central para relacionarse los trabajadores, poder debatir a fondo y tal. Y claro, eso fue muy importante porque era una asamblea obligada por las circunstancias. La asamblea conllevó que hubiera una participación muy importante de la gente, había un liderazgo, la dirección era muy importante en cada empresa, en cada una de esas empresas. En Levosa había un comité de empresas donde había gente que tenía una experiencia de lucha en la clandestinidad, gente como Jesús Naves, que estaba en Mercedes, que había tenido experiencias en el movimiento obrero en Asturias, en el movimiento obrero en Argentina, es decir, que tenía un bagaje y una experiencia que es muy importante. En Fojas Alavesa estaba Chávez, en Alzaba estaba Lecuona, en fin, gente que tenía su experiencia, más luego toda una serie de jóvenes que estábamos en el movimiento, pero que no habíamos entrado en el movimiento directamente en esta lucha, que llevábamos trabajando. Por ejemplo, aquí había un movimiento clandestino de la UGT, del Partido Socialista y de la Juventud Socialistas, que ahí llevábamos desde los años 70 trabajando. Yo había participado en el año 72 en la creación de la Comisión Obrera de Aranzábal, que Aranzábal era una empresa de 1000 trabajadores que había en Vitoria, una fundición. Entonces ahí había una experiencia, había una coordinadora obrera de Vitoria, con la gente más avanzada de cada una de las empresas. Veníamos reuniéndonos desde el año 74 y ahí fijamos una plataforma reivindicativa común, que fue muy importante. Y de esa plataforma reivindicativa común, un punto era la elección de representantes y su admisión por la parte de la patronal, otra era que hubiera un incremento lineal para evitar la división que podía haber entre los salarios más bajos y los salarios más altos, 5.000 pesetas, independientemente del salario que teníamos. Era un costo importante en términos porcentuales, porque ahora ves un poco de cuánto han subido. Ahora no se habla, me han subido tanto, me han subido un 3%, pero claro, un 3% para un salario alto puede representar una cantidad relativamente importante, para un salario bajo un 3% de nada es nada. Entonces allí pedíamos 5.000 pesetas porque la gente igual cobraba 10.000 pesetas al mes, estaba realmente asfixiada absolutamente y necesitaba pelear. Entonces, esa reivindicación, luego había otras, como por ejemplo... Además eran trabajos duros, ¿no? Porque hablando con el vecino que me he encontrado, que trabajó en Forjas, me decía que, por ejemplo, su puesto de trabajo eran 2, porque para aguantar el calor y las condiciones, ¿no? Sí, ha mejorado ahora desde algún punto de vista, ahora, ¿no? Pero ojo, el trabajo de ahora no es menos duro, porque sí es cierto, sí, porque igual es menos duro de las condiciones físicas, pero claro, te meten más, tienes que hacer más trabajo. Es decir, menos trabajadores hacen el mismo trabajo que hacían antes más trabajadores. Entonces los ritmos, claro, en la cadena o en los trabajos que tú tengas son muy exigentes y claro, hay controles y no te dejan que esté, vamos, han acotado un poco la jornada anual, han acotado los descansos y prácticamente hoy se controla, cosa que entonces no, por ejemplo, los tiempos de ir al váter. Yo me acuerdo que yo estaba en Aranzábal, tirábamos las hojas en los váteres y yo no tenía restricciones para poder ir al váter a mear o a echarte un cigarrillo allí, cosa que ahora sí, es mucho peor desde el punto de vista del control que hacen de la rentabilidad que quieren sacar de ti como obrero, ¿no? La productividad que quieren sacar de ti. Entonces, teníamos una plataforma reivindicativa, coincidimos toda una serie de empresas en un momento determinado, porque hicimos coincidir la vigencia de los convenios para que hubiera una fuerza ahí nuclear, y luego estaban las asambleas. Entonces, en ese proceso que duró 2 meses, hubo fases. Y hubo una primera fase, me acuerdo yo, en que cada asamblea pensaba inicialmente que el problema era suyo.
Es decir, tenemos un empresario o unos empresarios y tenemos que negociar lo nuestro, y bueno, hay otros que están trabajando allí, pero nuestro problema es nuestro problema. Entonces, el proceso conllevó a que hubiera un incremento en la conciencia de la clase obrera para entender que tu problema era el problema de los demás, es decir, que teníamos un problema como clase trabajadora. Y de hecho, en un momento determinado que se empezó a hacer asambleas conjuntas, se empezó a aprobar en las asambleas que si había algún despedido, porque empezó a haber despedidos en Forjas Alavesas. Y claro, si hay despedidos, lo primero que hacen los trabajadores es ni un despedido. Este punto pasa a ocupar el primer plano de las reivindicaciones. Segundo lugar, defensa de nuestros representantes a ultranza, porque si nuestros representantes no los defendemos, estamos perdidos. Y eso tenía relación con el tema de detenidos. Entonces, en la medida en que se asume que si hay despedidos, no hay solución al conflicto de ninguna empresa, y que si hay detenidos, la libertad de los detenidos es un punto que se antepone por encima de todo, porque es la defensa de nuestros representantes, a cualquier otro punto reivindicativo, eso fue forjando una unidad y una conciencia de clase que luego se manifestaba en las asambleas conjuntas de 4.000, 5.000 trabajadores que hacíamos algunas veces hasta 2 veces por semana. Mas luego se fue elevando el nivel de conciencia, es decir, fue un proceso. Por ejemplo, las mujeres. ¿Qué papel ejercían? Porque había empresas donde las mujeres tenían un papel directo, estaban en la huelga, como por ejemplo en Areitio o en otras empresas. Entonces ahí tenían que pelear con los hombres, ¿no? Porque entonces había mucho machismo y había mucha desigualdad entre el hombre y la mujer desde todos los puntos de vista, el trabajo que tenían, lo que les pagaban, los contratos, etc. Pero había otras mujeres que estaban en casa, que no accedían al mercado de trabajo porque lo que contrataban eran hombres. Y esas mujeres no se podían quedar en casa. Y entonces eso se abordaba en la coordinadora de comisiones representativas, y entonces se hizo una primera asamblea que fue muy importante con las mujeres. Y las mujeres a partir de ahí empezaron a tomar un protagonismo activo. ¿Dónde? En los piquetes que se hacían en las fábricas, porque era muy importante que no hubiera esquirolaje, que no rompiera la huelga la patronal dividiendo a los trabajadores y metiendo a la gente que fuera menos comprensiva de qué es lo que nos estaban jugando y la importancia de la unidad. Y empezaron a coger y salir por bolsas por los barrios, se organizaron por barrios, e ir a los mercadillos que había en todos los barrios a decir allí a las demás personas, sobre todo mujeres, que estaban comprando, que sus maridos estaban en huelga y que había mujeres también en huelga, y que la huelga era una cosa de toda la clase trabajadora, y que la única manera de ganarla, y ganarla para todos, era involucrarse todo el pueblo de Vitoria. Y estaban los estudiantes, que también era un factor importante en aquella época, que tenían 16 o 17 años, pero que era un factor porque también estaban organizados en la clandestinidad y participaron en la lucha. Y estaban los pequeños comerciantes, porque cuando ya la huelga llevaba un mes y tú ibas a la tienda, tú a la tienda le decías, oye, por favor, me puedes fiar porque no podemos pagarte. Entonces, el pequeño comerciante, ¿qué opción tenía? Solidarizarse con los trabajadores que estaban en huelga, que eran los que estaban consumiendo y haciendo que su tienda tirara adelante. Entonces, fue un proceso en el cual fuimos avanzando en organización, fuimos avanzando en conciencia y fuimos avanzando en involucrar cada vez más sectores del pueblo trabajador, porque todos estábamos involucrados. Entonces, el nivel de organización era muy alto, claro, por todos los días se hacían asambleas diarias de trabajadores o de trabajadoras, después se hacían acciones diarias para extender la huelga. Todos los bares de Vitoria tenían una hucha donde ponía solidaridad con la huelga, no había cajas de resistencia ni nada, pero el apoyo solidario fue tremendo. Y claro, para, digamos, que esa solidaridad la pudiéramos gestionar y la pudiéramos organizar, pues entonces dentro de la coordinadora de comisiones representativas no solo había un grupo que se encargaba de la comunicación, porque había que sacar octavías, había que sacar hojas, y estaba prohibido todo, se hacía con vietnamitas, se hacía en la clandestinidad absolutamente, muchas veces en las iglesias con el apoyo de lo que era la base de la iglesia, porque la Iglesia también tuvo un papel contradictorio. Después del Concilio Vaticano II se había abierto, pero se había abierto formalmente, de cómo hacían las misas y tal, pero había todo un sector de la base de la Iglesia, que estaba toda la teología de la liberación en Latinoamérica y tal, había toda una base, había los curas obreros, que era una experiencia práctica, que hizo que en las iglesias, a pesar de la posición del obispo,
porque el obispo estaba totalmente en contra, pero había curas en las iglesias que abrieron las iglesias y que apoyaron todo lo que pudieron para que allí se pudieran hacer las asambleas, para que se pudieran hacer también octavillas en la clandestinidad. Entonces lo que te contaba es comisión de recogida de solidaridad, comisión para elaborar los criterios y ver a qué familia se daba y qué no se daba, comisión de coordinación con el movimiento clandestino y el movimiento obrero en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Madrid y en todas las partes que se pudiera del conjunto del Estado, incluso a nivel internacional, porque también vino solidaridad de la FITIN, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, de la CIOLS, de lo que son las organizaciones obreras internacionales. Es decir, que hubo una organización tremenda, donde la participación, ya no estábamos hablando de, si a lo mejor en las comisiones representativas podíamos estar ahí a lo mejor 40 o 50 personas, pero luego había comisiones en las que participaba muchísima más gente, que son las que tiraron adelante, esa es la verdad. Sin esa participación tremenda que hubo, pues no hubiéramos podido hacer frente a todas las necesidades que esa lucha en ese contexto tenía. Bueno, Arturo, hemos hablado, bueno, en la primera pregunta sí que ya habías deslizado, ¿no?, la influencia política que tuvo los sucesos de Vitoria, no solo los de Vitoria, sino seguramente los de muchas otras zonas, pero los de Vitoria que tuvieron una especial significación en la respuesta que dio el propio sistema franquista a, bueno, pues esos intentos, ¿no?, de apertura para intentar salvar los muebles, ¿no?, en definitiva, y el sistema político, económico y social que simbolizaba el franquismo. Bueno, ¿qué influencia concreta o cómo se encuadra el 3 de marzo en lo concreto en esos intentos, pues eso, del franquismo de sobrevivirse, ¿no? ¿Y qué impulso crees o qué influencia crees que tuvieron estos? Vamos a ver, hay un aspecto esencial. ¿En qué contexto estábamos en Europa en aquel momento? En el año 73, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, había habido una crisis sin precedentes desde el punto de vista económico. La inflación había crecido y los movimientos eran movimientos muy radicales y en algunos casos revolucionarios. En países, por ejemplo, la respuesta social era tremenda, como Italia, como Francia, como Gran Bretaña. El régimen estaba hasta el cuello, pero no solamente por la lucha de la clase obrera, sino por cuál era su situación en ese contexto internacional. Es decir, habíamos visto la caída de los coroneles en Grecia, situación revolucionaria, habíamos visto en el 74 y luego en el 75, que estuvimos nosotros, la revolución de los claveles, y la situación en Portugal era una situación revolucionaria. Vimos lo que ocurrió con todo el tema del Sáhara, como Marruecos mandó toda una serie de gente para, viendo la debilidad que tenía el franquismo, porque se ha repetido que Franco murió en la cama, como diciendo que fuimos incapaces, pero eso es una mentira, otra desviación más de cuál fue el factor fundamental que permitió que pasáramos del franquismo a la democracia y que hubiéramos podido ir mucho más lejos, por supuesto, sin ninguna duda, con lo que era la ruptura democrática en los términos que se había acordado en el Congreso de Suresnes del Partido Socialista. Sí, incluso también el PC manejaba esa misma consigna, ¿no? Una consigna extendida, ¿no?, la ruptura democrática. Claro, pero ahí hay un elemento central, es decir, Vitoria, 6.000 trabajadores, 2 meses de huelga, el tipo de lucha, las características de la lucha, enfrentamiento. Pero ¿qué es lo que pasaba en el resto del Estado? Había un contexto internacional totalmente favorable a acabar con la dictadura de una manera clara y crear una nueva situación en este país donde se partiera de cero y se rompiera con lo que había sido el franquismo. Pero ¿qué le pasaba? En el momento en que aquí estamos 6.000 trabajadores en una huelga de 2 meses, en Madrid había casi, eso se ha estudiado históricamente, 400.000 trabajadores en huelga. Y había una situación de lucha muy potente en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, en Madrid. Había 400.000 personas en la calle. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el Partido Comunista, que venía defendiendo la reconciliación nacional, que venía defendiendo no sé cómo le llamaban, el eurocomunismo, ¿sí?, no tenía ningún interés en ir más lejos del control que establecía del movimiento obrero a través de comisiones obreras que había crecido. Es un elemento que ellos lo valoran positivamente, pero que fue un elemento radicalmente distinto a la huelga de Vitoria,
de participar dentro del sindicato vertical, en las uniones de técnicos y trabajadores, y a partir de ese trabajo dentro del sindicato vertical, digamos que crecer más en esa semiclandestinidad que ellos tenían. ¿Y qué es lo que pasó? Que en Madrid la alternativa a los conflictos, en vez de coordinarlos y en vez de dar una respuesta para conseguir libertades reales, como parte de la lucha por conseguir reivindicaciones y mejoras en el centro de trabajo, porque la lucha era la misma en aquel contexto, lo que hicieron es encontrar, es decir, defender alternativas sector por sector y empresa por empresa. Y ese es el tema, es decir, en una situación de efervescencia social, de lucha de la clase trabajadora, que ya había empezado de forma fuerte a partir de los años 70, en lugar de coordinar y utilizar toda esa fuerza, intenta controlar. Estaba el metro militarizado, estaba Correos, estaba la Renfe, es decir, había una situación realmente, potencialmente muy importante de lucha de la clase obrera. Y a diferencia de lo que ocurrió en Vitoria, que aquí estábamos en contra o defendiendo, si quieren, nuestra lucha fuera del sindicato vertical, poniendo una exigencia que directamente rompía con el franquismo y con el sindicato vertical, del cual se había beneficiado la patronal y el capitalismo aquí durante décadas, porque aquí tendríamos que hablar también de los barrios obreros, de Zaramaga, que es este barrio, pero también de Arindabarra, de Adurza, de Arana, y cómo en esos barrios empresarios como el de Esmaltaciones y otros habían construido inmobiliarias para explotar a la clase obrera, ya no como trabajadores como sus consumidores y como personas que necesitaban una vivienda, de la cual hicieron un negocio ya en aquella época. Sí, además fue entonces había una situación de contexto internacional clara, de contexto de luchas de la clase trabajadora impresionante, pero falló la dirección que había en el conjunto del Estado, sobre todo en Madrid, porque hay que reconocer que el Partido Comunista era el partido que más fuerza tenía en el movimiento obrero en aquella época, a través de comisiones obreras. Pero su política no fue una política a romper con el franquismo. Ellos andaban en lo que era la Junta Democrática. Después estaba la Junta Democrática, en la Junta Democrática estaba el Partido Comunista preponderantemente como partido, en la Coordinadora Democrática estaba el Partido Socialista Obrero Español, pero estaban en contactos con el régimen franquista, y lo que era el programa más radical dentro del Partido Socialista de ruptura con el franquismo, que incluía el derecho de autodeterminación de las nacionales ibéricas, que incluía el tema de la depuración de todos los cuerpos represivos de fascistas, es decir, que incluía un programa de ruptura con el franquismo, lo habían olvidado en esas reuniones que ellos tenían. Es que en marzo, cuando se producen esos asesinatos, el mismo mes de marzo, la Platajunta y la Coordinadora Democrática se juntan. La Junta Democrática y la Coordinadora se juntan en la Platajunta. Sí. La Platajunta es un órgano de organizaciones teóricamente democráticas, donde había muchas pequeñas organizaciones que no representaban a nadie más que a la pequeña y a la burguesía, y de hecho tienen contactos con el gobierno que se crea a partir de la caída de Arias Navarro, el gobierno de Suárez, crean una comisión de los 10 y después reconocen, históricamente está reconocido, que les habían engañado, les engañaron. Es decir, el franquismo engañó a la oposición democrática, que en lugar de tener confianza en la capacidad de la clase trabajadora, porque la lucha de Vitoria cuestionaba la posición de los sindicatos. La posición de los sindicatos, de los dirigentes sindicales y de los dirigentes políticos, era que la clase trabajadora no tenía fuerza para llevar adelante la ruptura con el franquismo. Siempre con la amenaza del ruido de sables, con la fuerza que tiene el ejército, con esto y con lo otro. Y realmente nosotros pensábamos todo lo contrario. Y la situación objetiva permitía también defender la posición de que podíamos llevar adelante la ruptura democrática y no permitir lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el franquismo, todavía hoy en día, hay leyes del franquismo, como la Ley de Secretos Oficiales de 1968. O sea, ¿cómo es posible eso? Y lo primero que hicieron, es decir, hicieron toda la ley de reforma política franquista,
todas las primeras elecciones sin ningún tipo de democracia, con el poder municipal en manos franquistas, con 2 millones de trabajadores que estaban en el extranjero que no podían votar, con la votación a los 21 años en lugar de ponerla a los 18 para que participaran los menores jóvenes posibles. Es decir, aceptaron que el franquismo, es decir, perdieron todo tipo de iniciativa política y aceptaron que el franquismo llevara adelante todo y que además llevara adelante los intereses del capital. Es que fue tremendo. Por supuesto había presiones de Estados Unidos, que tenía intereses aquí en la base de Rota, y esto era una especie de portaaviones de la Armada y del Ejército. Tenía presiones de la socialdemocracia alemana, que pusieron mucho dinero detrás de dirigentes socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, etc., que ahora se le está viendo el papel que jugaron entonces, porque se le está viendo, pero consiguieron el objetivo, y lo primero que hicieron, en el año 77, al año siguiente de que aquí asesinaran a 5 trabajadores, fue los pactos de la Moncloa, un pacto en el cual fue un tope salarial, es decir, aquí habíamos muerto por romper, y lo rompimos, los topes salariales, y al año siguiente nos impusieron, con el apoyo de los dirigentes de la oposición democrática, los mismos topes salariales que aquí habíamos luchado para romperlos porque la gente estaba asfixiada y no podía vivir. Y lo segundo que hicieron fue la ley de amnistía. Una ley de amnistía en el año 77, donde lo que consagraron aquí fue una transición basada claramente en el olvido, basada claramente en la impunidad y basada claramente en la continuidad y en la persistencia, como he dicho antes, de poderes franquistas que estaban en centros claves, como por ejemplo la judicatura. Judicatura, la policía, el ejército. Sí, de hecho, hay una línea eso es, pero la judicatura. Que hoy lo vemos. Es decir, que hoy hemos estado viendo, yo he estado trabajando en Stop Desahucios y hemos visto al Tribunal Supremo cómo se ha pasado por el forro sentencias europeas, ¿me entiendes? Y ha tomado decisiones y sentencias a favor directamente de las grandes inmobiliarias y los grandes fondos de inversión. Ya hemos visto al Tribunal Constitucional, ya hemos visto, yo lo explico en el artículo cómo realmente el elemento clave que tenemos ahora para que se mantenga la impunidad es la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero es que son Supremo y Constitucional, que son continuidad de una clase franquista y continuidad de aquella no ruptura democrática. Ten en cuenta que aquí había un tribunal de orden público que tenía en el año 73 más de 2.000 expedientes, en cada expediente más de 4 personas, estamos hablando de mucha gente, y que estaba directamente destinado a reprimir, y ojo, que entonces la que regía era la jurisdicción militar, estaba directamente destinada a reprimir a la clase obrera, a la juventud y a la clase trabajadora. Y de todos los, cuando se suspende el Tribunal de Orden Público en el año 77, creo que fue también, los magistrados pasan directamente a la Audiencia Nacional y pasan directamente al Tribunal Supremo. Es decir, que esa renuncia a la ruptura democrática, esa falta de confianza en la fuerza y en la capacidad de la clase obrera, que era el motor fundamental, como no tenían confianza, fueron a hablar con los franquistas dicen que les engañaron, ¿me entiendes? Y consiguieron, desgraciadamente, una transición muy negativa para el conjunto de la clase trabajadora. Bueno, quería hacerte una última pregunta, ¿no? ¿Qué quieres decir cuando calificas, es el título de tu libro, ¿no? Sobre el 3 de marzo, que es una lucha inacabada? Yo creo que va en relación a lo que hemos reflexionado ahora en esta última pregunta, pero bueno, si alguna cosa nos hemos dejado en el tintero, ¿qué es lo que significaba es en esta misma línea, ¿no? Es una lucha inacabada porque a veces se discute un poco la conciencia de clase, ¿no? La pertenencia a una clase trabajadora y la conciencia de que tú, como miembro de esa clase trabajadora, eres, por tu situación en el proceso de producción, un factor fundamental para conseguir cambiar el sistema económico, el capitalismo. Entonces, aquella lucha, yo lo vi en la práctica y lo vimos miles de trabajadores aquí, es que a través de la experiencia, que siempre hemos dicho que la calle es la lucha, es la universidad más importante para la clase trabajadora, elevamos el nivel de conciencia, pero no al nivel de comprender que necesitábamos libertades.
que necesitábamos acabar con una dictadura y con el franquismo, sino que necesitábamos acabar con el capitalismo, porque el franquismo, ese sistema político, era la cobertura para el sistema capitalista. Y el sistema capitalista con la transición simplemente se adaptó, se adecuó en base a las circunstancias para seguir explotando a la clase trabajadora. Y esa conciencia la adquirimos en aquella lucha, que el problema no es el sistema político. Tampoco, por ejemplo, ahora que se discute república o monarquía. La cuestión no es la forma de sistema político. La forma de Estado puede ser más democrática o menos. Pero esta democracia que hoy tenemos es una democracia absolutamente limitada, porque quien manda y quien pone los límites es el poder económico, y el poder económico tiene el poder de los medios de comunicación, y tiene el poder en la judicatura, y tiene poderes en centros nucleares, ¿me entiendes?, desde donde influye para que los parlamentos vayan en la línea que ellos quieren, y con los límites que ellos quieren. Y entonces eso es lo que aprendimos nosotros en aquella huelga. Lógicamente, la lucha de la clase trabajadora tiene momentos. Hay momentos en los cuales puedes ir más lejos y aprender, y ese aprendizaje convertirlo en organización y en profundización y en debate y seguir adelante. Y hay momentos en que se puede perder. Y de hecho, todo, tal y como se hizo la transición en la cual participaron dirigentes políticos y dirigentes sindicales de la oposición, desideologizó muchísimo a la sociedad. Y la sociedad tiene que tener una ideología que contraponga a la ideología capitalista, que es una ideología de cambio de ese sistema económico. Entonces yo hablo de inacabada porque creo que esa necesidad que hoy se ve más que nunca, esa necesidad de cambiar, algunos hablan, no, hay que cambiar el modelo productivo, hay que distribuir mejor la riqueza, pero estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué no? Porque hoy en día vemos que el capitalismo, yo lo explicaba en mi artículo, tiene una lógica interna. Es un sistema económico que la lógica interna que tiene es que obligatoriamente conlleva la acumulación de capital. Si no, no hay capitalismo. Y a la medida que hay acumulación de capital financiero, de empresas, de fondos de inversión, que hoy es tremendo, hoy hay fondos de inversión americanos o de donde sea, que es que están metidos como un pulpo absolutamente en todos los sitios. Entonces, esa acumulación es incompatible con las posibilidades de que la gente viva dignamente. Y de hecho estamos viendo todos los informes que van saliendo, vemos cómo la desigualdad crece. Vemos cómo estos grupos económicos, como el capitalismo, nos explota en todos los lados, pero por ejemplo vemos toda la ilusión que hay de impuestos fiscales. Es decir, ahora que estamos discutiendo, aquí hemos puesto un impuesto a la banca que resulta que es una pequeña cantidad de todos los beneficios que están consiguiendo, beneficios récord. Pero ¿cómo consigue la banca, por ejemplo, esos beneficios récord? Con un robo sistemático a la clase trabajadora. Si es que lo vemos, en términos de comisiones, en términos de intereses para las hipotecas, términos de... Es un robo ya es de donde obtienen el dinero, que lo obtienen del Banco Central Europeo, que somos todos, ¿no? Eso es, sí, pero que solo se lo dan a ellos a cero tipo de interés, y ellos sacan una rentabilidad. Pero también del dinero que tenemos situados los trabajadores, porque puedes tener 20.000 euros ahí, ahorrar de toda la vida, no te dan ni un céntimo por esos 20.000 euros, pero ellos los utilizan para invertir y joderte y explotarte a ti. Entonces, ¿qué quiere decir inacabada? ¿Quieres que acabe? Sí, ya. Pues inacabada quiere decir que la clase trabajadora tenemos una misión, pienso yo que histórica, no por cuestiones morales, ni éticas, ni de filosofía, sino por la propia situación que nosotros tenemos en el proceso productivo. Nosotros no tenemos acceso a los medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo por un salario, vemos la presión del capital para que ese salario y los costos sean cada vez los menores posibles, porque ellos necesitan, como he explicado antes, incrementar los beneficios, y eso genera una contradicción de clase y una lucha de clases. Convertir esa lucha de clases en organización, en un programa y en una alternativa para que
para crear otro sistema económico distinto, eso es tarea, por supuesto que este debate. Bueno, es una tarea urgente. Pero es tarea de muchos trabajadores. Una tarea urgente, es urgente porque están además, acabando con el planeta. Eso es decir, ahora tiene otras derivadas que igual en aquella época se veía con más distancia porque no estaba tan presente, pero hoy yo creo que es más urgente todavía si cabe que la otra época, aunque nos parezca más lejano. Sin duda, lo que ocurre es que tiene el aparato de propaganda, el aparato de propaganda es muy potente y entonces nos venden una realidad que no tiene nada que ver con la realidad. Pero tienden a decir, por ejemplo, se vio con el tema de la reforma laboral. La reforma laboral es maravillosa, por ejemplo, ahora hemos creado empleo. Y dice, bueno, ¿pero qué tipo de empleo? Cada vez hay más mujeres, pero ¿qué tipo de contrato tienen? ¿Por qué tienen contrato temporal? ¿Por qué los fijos discontinuos, que al fin y al cabo te contratan 3 meses, ahora te echan y el año que viene no sé si te contrataré o no, por mucho que tú tengas un contrato fijo, porque tú seguramente no puedes esperar hasta el año que viene y ya te habrás encontrado la vida en otro sitio y otro contrato fijo discontinuo? Es decir, ¿qué tipo de contrato? Es decir, hoy es evidente para cualquiera que lo quiera ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, que hay una situación de precariedad tremenda en los centros de trabajo. Y ha salido el informe... Los datos de desigualdad social, por ejemplo, se ha incrementado, incluso pese a todas las medidas positivas que ha tomado el gobierno, que las ha tomado, la subida del salario mínimo, incluso la reforma laboral tiene algunas cosas que son realmente positivas, pero claro, la realidad del sistema se ha comido esas cosas positivas. Y otra cosa, que hoy hay cada vez más trabajadores que tienen un trabajo... Y son pobres. Sí. Eso lo vemos tú y yo, que somos activistas de vivienda, lo hemos visto estos años de una manera privilegiada. ¿No? Sí. Arturo, claro, tú viviste eso, ¿qué años tenías cuando sucedió? Yo tenía 26 años. O sea, que eras jovencico. Sí, ahora tengo casi 74, cumplo el año que viene, y claro, nosotros, la diferencia de edad cuando eres joven es importante, ¿no? Pero yo pienso que era una época en la cual se había pasado mucha hambre, mucha pobreza, y se maduraba antes, pienso yo, Pienso yo que en aquella época ya de hecho, en la clandestinidad y en los movimientos clandestinos, y te estoy hablando de multitud de organizaciones que había, no solo Juventud Socialista, el Partido Socialista, sino también el MC, la ORT, el PT, la LC, la LKI, bueno, había cantidad, y ojo, no eran organizaciones minoritarias, eran organizaciones en algunos casos que tenían miles de esto, y había mucha gente de 16, 17, 18 años. Sí, Con conciencia, con debate sobre la historia del movimiento obrero, sobre la Segunda Internacional, sobre la Revolución Rusa, sobre el tema del voto a favor de los créditos de guerra en Alemania y en otros países. En fin, había un debate, una conciencia política en gente muy joven entonces. ¿Y cuál era tu tajo? Yo estuve trabajando en Aranzábal durante 2 años hasta... Que era una empresa, como no soy aquí, una empresa del metal, una empresa, ¿no? de fundición, de fundición, que tenía más de 1000 trabajadores. Yo en el año 74 salí de ahí y cuando vino la huelga, yo estuve en la coordinadora obrera de Vitoria, donde nos juntábamos donde podíamos para coordinar un poco y esto. Estuve trabajando en varias empresas, pero en la huelga a mí me tocó, eran 3 talleres, era Seteco, Gama y Velasco, éramos unos 100 trabajadores. Pero mi hermano Miquel, que luego murió, estaba dentro de la iglesia. Mi hermano Eloy, que era más mayor que él, 7 años menos que yo, estaba enfrentándose a los grises y tirando lo que podían cuando los grises ya decidieron entrar dentro de la iglesia con 5.000 personas dentro, con gases lacrimógenos y creando una situación horrible donde dispararon al final con balas de fuego. Mi padre también estaba en la iglesia. Es decir, éramos una familia obrera. Mi padre trabajaba en Mercedes-Benz, o sea que había estado en la huelga. Mi hermana también trabajaba en Mercedes-Benz y había estado en la huelga de 2 meses de Mercedes. Sí, éramos familias obreras. Sí, familias obreras, y que estábamos en la lucha y en la huelga como estaban miles de trabajadores. Es decir, que Cristina estaba de profesora y no pudo estar, pero si hubiera estado en una... Y luego tuvimos 3 huelgas generales, ¿no? Fue un proceso. Es decir, en febrero y en marzo 2 huelgas generales. Entonces, la tercera huelga general, el pueblo trabajador de Vitoria respondió, y creo que ese fue el factor determinante para que intervinieran de una manera tan brutal el 3 de marzo. Muy bien. Entonces, pues bueno, yo aprendí mucho entonces, y creo también que aquella generación, ahora estamos con todo el movimiento pensionista, y creo que los que estamos ahí somos de aquella generación. Aquella generación ganamos un montón en conciencia, y esa conciencia la hemos mantenido hasta ahora. Se sigue notando en muchos movimientos, vuestra generación, que la de mis padres, seguís estando ahí en la brecha, y en muchos movimientos seguís siendo fundamentales.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo, por habernos concedido esta entrevista. Además, en este marco no sale en campo, bueno, sí que sale la iglesia, porque ese mural que tenemos ahí, que sale en plano, es la iglesia. Sí, donde sí, ahí ocurrieron están las figuras de Eso los es. 5, luego murieron más, otro en Basauri y otro en Tarragona y otro en Roma, pero sí, ahí están los 5 compañeros nuestros. Y luego, bueno, gracias al Socialismo Net, o como Por el por el socialismo.net. socialismo, hoy en día se debate ideológicamente, ¿no?, si llamarle socialismo o comunismo, pero me parece que en el fondo es lo mismo, es una sociedad de hombres libres, justos, que sea justa, donde cada persona tenga por lo menos acceso a un mínimo para poder vivir dignamente, y cada persona dé a la sociedad aquello que puede dar, ¿no? Y eso es absolutamente imposible en esta sociedad, y eso requiere inevitablemente romper con el actual sistema capitalista. Entonces, toda la gente que lucháis y que luchamos por esa nueva sociedad, pues sois necesarios.